Bueno, 22:42 hora española, es jueves, noche de cine coreano. Bienvenido a Dramaland, una noche más, programa 180 y tantos. Esto no sale bien ni a tiro, a la primera de cambio. Esto martes o jueves algo nos pasa, lo decíamos, el cable transatlántico, la globalización. Si en la ONU tienen problemas de conexión, ¿por qué nosotras no? Así Lo de dicho, sencillo. algún problema tiene que tener que una colombiana, una española hablen de cine coreano a esta hora intempestiva, bien sea de la tarde en tu país o bien sea de la noche en el mío. La verdad es que está la cosa que bastante que estamos vivos y bastante que estamos hablando de esto. Estábamos comentando que rara vez vemos series que de temática tengan un tema carcelario. Es verdad que se dan algunos dramas porque da mucho juego a nivel de hacer un thriller o de hacer algo de acción. Ya está aquí ahí acostándose en la manta. Y sí que es cierto que aunque eso se da un poco más en televisión, luego no se invierte tanto dinero en cine, pero muchísimo menos si es femenino. Y esta historia a mí la verdad que me ha gustado bastante. Sí, en dramas uno tiene o tenemos muy presentes porque lo referenciamos seguido Prison Playbook, porque creo que a todo el que lo ve le encanta. Y como anotabas ahorita, Doctor Prisoner, está Doctor John, y en películas pues hay muchísimas también como temática carcelaria, pero a nivel masculino. Y estaba un poco haciendo recorderis con los dramas que he visto en las películas, si hay temática carcelaria a nivel femenino, y recordaba un drama protagonizado por Ji-Sun. Los dos protagonistas de Kill Me, Heal Me hicieron ese drama en el 2015, pero ellos juntos trabajaron primero en el 2013 en un programa que se llama Secret Love, drama hasta más no poder. Entonces en este drama Ji-Sun tiene una novia, la chica muere en un accidente de tránsito y el responsable del accidente es el novio de nuestra protagonista de Kill Me, Heal Me, pero como es un chico que está estudiando, terminando derecho, que va a tener como una buena proyección en la fiscalía y están comprometidos, ellos deciden que sea ella quien asuma la culpa. Y ella paga un tiempo en la cárcel, pero no es como nuestra película donde es acogida y de cierto modo le van ayudando y todo eso. No, a esta pobre le pasa de todo y le va muy mal el tiempo en la cárcel. Y cuando sale se encuentra con Ji-Sun y pues es un hombre rico y muy rencoroso y le hace también la vida imposible. Es un muy buen drama, yo sí lo recomiendo muchísimo porque es uno sufre desde que inicia hasta casi el último capítulo. Yo, Entonces, yo he en esa llorado con este. temática, Yo he llorado con este, Joana. Tú dices que tú a ti no te ha pillado floja. A mí me pillaría ya flojísima, pero lloré un montón. Porque hubo escenas que me llenaron muchísimo. Pero es que al final recordamos que 2037, que también se conoce con On My Way Home, y del título, cuando lo alargamos, por así decirlo, dice muchísimo porque todo ocurre cuando la chica vuelve del trabajo a casa. Y al final nos encontramos con la historia de una muchacha de 19 años que vive con su madre, que tiene problemas de audición, que es sorda, y mientras la chica está intentando llevar la familia adelante, trabajando a tiempo parcial, estudiando como buenamente puede, pues, ¿qué ocurre? Que volviendo a casa, el jefe de su madre en un parque la viola, y la chica lo único que hace en ese momento es defenderse como mejor puede. Y en el momento en el que ella se encuentra acorralada sabiendo que su madre puede ser la siguiente, ¿no? En sufrir. Y en ese momento ella actúa. Y eso es lo que desencadena totalmente el drama que nosotros vemos, que al final es esa chica pasando por un sistema judicial horroroso que la criminaliza totalmente, la abandona y tiene la suerte de caer en una buena celda, en esa celda número 10 donde comparte habitación con otras presas y allí poco a poco pues se va encontrando con cómo es el día a día y sobre todo pues con sufrir las secuelas de lo que le ha ocurrido. Y la película son 2 horas y 6 minutos y a mí no me ha sobrado ni medio, vamos. sí, no, al punto de la lágrima no, esta vez no sé, eso es lo maravilloso como del cine, de los dramas, de cómo todos nos impactan de diferentes formas. Entonces, a ese punto no, pero por supuesto es una historia muy dura porque también se desarrolla la trama legal en cómo ella, por el hecho de haber matado a su victimario,
no tiene forma de probar ese ataque sexual, ¿no? No tiene, como no está la parte para defenderse de ese ataque sexual o para dar la explicación, a ella simplemente le refutan un homicidio y ya. Entonces yo me ponía en el lugar y decía, bueno, y si el tipo hubiese quedado vivo, pero también podría alegar que ella le estaba coqueteando, que tenían una relación o que se encontraban regularmente, como hemos visto en otras historias, entonces creo que también hubiese podido llevarlas de perder por el simple hecho de haberse defendido, que es lo que se recrimina en las redes sociales en todos los países del mundo, como las mujeres siendo atacadas nunca tenemos la suficiente credibilidad ante las autoridades y siempre somos las que provocamos o generamos acciones para que los hombres nos ataquen. Y siempre ha sido así, se sigue culpando a las mujeres. Entonces acá entra como también este karma de lo que puede sufrir esta chica y es la decisión que ella toma cuando todos le recomiendan que lo mejor sería hacerlo público para poder tener como apoyo de la gente y que se le reduzca la pena, incluso de pronto un apoyo económico, tomando en cuenta que no tienen más ingresos sino el trabajo de ella. Ella dice, no, yo la verdad estoy suficiente con el impacto público que tengo en mi colegio por cómo soy, como para también tener que pasar por lástima, por lo que me pasó y generarle esa lástima a mi mamá. Pues no, pues si me tienen que dar la pena que me tengan que dar y yo acá trabajo y de alguna forma nos mantenemos, pero yo quiero salir y simplemente seguir con mi vida adelante, pero no ser como la señalada y estar en todos los periódicos y ahí ya entramos de lleno en lo que es su vida dentro de la cárcel y cómo llegar a un grupo de mujeres que acá, digamos, contó con la suerte de que la acogieran. No todas pasan por lo mismo y también pueden ser atacadas en la cárcel de diferentes formas, pero acá encuentro la humanidad en personas que también cometieron errores y en situaciones difíciles y en un lugar muy, muy complicado. A mí me ha gustado muchísimo por eso, porque el conjunto de mujeres que se nos presenta al final en pantalla, cada una tiene una cosa, cada una tiene una personalidad, tiene una vida y tiene un fondo social, socioeconómico realmente, porque son muy distintas entre ellas. Entonces, a mí me ha fascinado y de hecho he tenido que buscar algunas cosas, porque yo estaba viendo la película y yo decía, ¿cómo va a ser esto, verdad? Yo pensaba, ¿en qué año está grabada la película? Y digo, pero si la película es del año pasado. Y luego pensé, uy, a lo mejor es que está rodada o pensada en un momento bastante más anterior a nosotros, pero no hay que irse tampoco muy lejos. Y aunque ahora hablaremos de los personajes, sí que me gustaría que en un principio pudiésemos hablar un poco de lo que son esas penas o lo que es la ley surcoreana y cómo la vemos, ¿no? También desde fuera. Yo, por ejemplo, la pena que hay una de las mujeres está penada por adulterio. Esa ley está establecida en 1953. Y justo en la peli dicen, pues me ha pillado por unos meses que no me he librado, dice la chica, que es súper graciosa y lo dice así, porque dice, vaya por Dios, justo han quitado esta pena y no me pillado por unos meses. Entonces, claro, me fui directamente y busqué y dije, es que hasta el 2015, desde 1953, fijaros la cosa que estamos hablando, no se despenaliza el adulterio, teniendo en cuenta de que Corea del Sur era uno de los pocos países no musulmanes que mantenían esa pena. Es que es de un absurdo. Hasta 2 años de cárcel te podían caer en Corea del Sur por mantener relaciones con más de una persona. Me parecía, vamos, absolutamente tremendo. Entonces entiendo que la película, al decir eso, está basada o está centrada en el año 2014 o justo a principios del 2015. Que también es cierto que así se suman los 5 años de luego del final de la peli y nos da un poco la época, ¿no? Que, en la que estamos ahora. Pero, Joana, 2014, 900 personas imputadas con ese crimen en Corea. ¿Quién contra se aburre tanto como país y yo qué sé, y decir que alguien ha hecho eso? Es que es absurdo. Entiendo que esté, por ejemplo, penalizada la bigamia cuando dentro del estatuto de la sociedad de la familia sea única y exclusivamente formada por una sola pareja. Y por lo mismo en Estados Unidos estas familias poligámicas tienen que estarse trasladando de estado en estado donde no sea penalizado. Sin embargo, el adulterio, pues la verdad es un poco como arcaico en el sentido de esta libertad sexual a la que hemos llegado los seres humanos y una libertad sexual que ha tenido principalmente los hombres desde la antigüedad y por qué no también las mujeres, solamente que era más controvertido, entonces por lo mismo era como un poco más tapado, pero el hombre sí lo podía hacer al punto de tener varias mujeres sin que hubiese problema.
entonces que todavía estoy penalizada. A mí también cuando ella refería como ese es su delito, yo me quedé mirándola y decía, bueno, primero es muy joven, segundo no me están refiriendo que haya estado casada por un vínculo religioso o civil, por el cual entonces el esposo sí haya dado como una causal determinación del matrimonio esa otra relación. Ella simplemente habla de poder salir con diferentes personas al mismo tiempo. Y esa guagua, pues me parece como un poco retorcido, pero me gustaría mirar muy a fondo el artículo, obviamente pues para encontrarme el código civil coreano me queda complicado, pero sí leerlo con más detenimiento a ver qué aristas tiene ese artículo y cómo era que lo manejaban, bajo qué presunción lo podían a uno llevar a la cárcel. Es que bueno, listo, una multa social, una multa económica, algo por el estilo, pero a la cárcel, no sé, creo que hay muchas más penas o muchos más criminales caminando por ahí que se les podría dar como ese espaciecito que ella está absurdamente ocupando y sí podría ser más conveniente para otro tipo de crímenes. La verdad es que a mí la película me ha gustado muchísimo porque la historia me ha llenado, me ha parecido muy dinámica, creo que los diálogos además dejan mucho sobre lo que indagar y sobre lo que buscar, y hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de con una peli irnos a buscar cosas que a ti y a mí no, nos gusta mucho poder hacer eso, y ciertamente después de eso me he ido y he buscado a ver si en Corea había pena de muerte, porque obviamente yo ya decía, porque claro, tienen una sentencia, ¿no?, de pena, como yo digo, vital, por así decirlo, como para toda la vida, ¿no?, que realmente luego leyendo, o al menos lo que yo he podido entender, es que los surcoreanos sí tienen pena de muerte, sí tienen ese death row, ¿no?, que tienen los americanos. En el artículo 66, fíjate, el artículo que lo he buscado dice, la pena de muerte será ejecutada por colgamiento en prisión. Sigue activa a día de hoy, pero hace más de 10 años que no se ejecuta, mucho más de 10 años que no se ejecuta ningún prisionero. En 1997 fue la última vez. Por lo tanto, los surcoreanos están pensándose a día de hoy la necesidad, ¿no?, que hay de tener este tipo de articulado dentro de su código penal. Pero es curioso que no se refleja como tal esa sentencia de por vida vital, porque tienen esa pena de muerte en cualquier caso, ¿no?, si el crimen es muy, muy grave. Y sí es cierto que en el 2010 hubo un cambio sobre ese código penal y pasaron las cargas de años a ser de 15 a 30, y si lo iban a hacer extensible podía ser hasta 50, siendo antes solo hasta 25 años. Es decir, que para el 2010 lo que hicieron fue, a sabiendas, yo creo, de que la pena de muerte está muy cerquita de ser quitada de en medio, como está ocurriendo en gran parte de los países más avanzados, ¿no?, en democracia, decir, pues si vamos a quitar esto, nos tenemos que asegurar unas penas de cárcel lo suficientemente elevadas como para que sea de por vida y esta persona no vuelva a ver la luz del sol. Es bastante interesante, la verdad, ver las diferencias que hay entre un país y otro, no solo a nivel social, económico, me refiero, de salir a la calle, de qué hace uno de fiesta, de cómo se trata la paz. Pues no, código penal en la mano. Ya sabemos que el uso de drogas en Corea del Sur está penadísimo, penadísimo, y vamos, te puede caer una tremenda. Y es emocionante ver cómo en las series, las películas tratan también temas pues tan delicados. El uso de drogas, el porte de armas, está muy, muy penalizado, muy restringido. Es que el solo hecho de acudir a un casino, de jugar algo que no sea la lotería, que es lo único permitido por el Estado, está penalizado. Cosa que de pronto dentro de nuestros países son más flexibles. Y sí, está impuesta la pena de muerte, pero no la ejecutan como tal. Y la pena de muerte por colgamiento, pues regularmente la pena de muerte es o por silla eléctrica o por esta inyección letal, porque tratan de que sea un tanto humana ese último momento, y es también lo contradictorio o lo que a mí me parece complejo de ejercer el derecho, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde las legislaciones son tan diferentes porque es por estados, no a nivel todo territorio, y donde cada estado, dependiente de cómo se cometa el crimen, así mismo lo van a penalizar. Acá veíamos de pronto como colgamiento, en algún momento se referenciaba en situaciones o en cosas como la democracia, toda esta lucha de la democracia en los años 80, pero veíamos como ese alargamiento de penas que se había hecho ya con el tiempo, porque vieron la necesidad de que las penas se extendieran o incluso fuesen, no tuviesen como una prescripción en el tipo del homicidio, lo que hablábamos con estos asesinos en serie, que nunca fueron cogidos y que vinieron a aparecer después porque habían cometido otro delito,
y ya no les podían imponer esa primera pena porque para el momento en que la cometieron había un estatuto y el estatuto había vencido, 25 años ya habían pasado sintiéndolo en el alma, solamente lo podían condenar por esto último que habían hecho. Y es muy triste eso. Yo estoy de acuerdo con la pena, más que con la pena de muerte, con la cadena perpetua. Con la cadena Pero perpetua. sí también debe haber un sistema de resocialización, ¿no? Donde por lo menos la gente esté relativamente, no digamos cómoda, pero sí en un ambiente en que se le pueda proveer, en un mejor sistema penitenciario y carcelario, por así decirlo. Pero sí la cadena perpetua, considero que hay delitos donde no hay resocialización que valga, no se van a recomponer. Para mí los que son violadores de niños y todo esto, ya estudios de perfiladores expertos del FBI durante años lo han dicho, la gente no se recompone, eso de dejar salir a la calle y que la tobillera, eso no sirve, eso no va a pasar. Pues hay situaciones donde sí la cadena perpetua debería imponerse, pero también obviamente debe revisarse la legislación y que el sistema penitenciario pues les permita autoproveerse, porque también que como ciudadanos paguemos a través de nuestros impuestos todo lo que ellos vayan a gastar, pues no, pues aprendámosles, enseñámosles un oficio, cultivar, carpintería, yo qué sé, y que se autoprovean de lo que necesiten para subsistir los tiempos que les queden de vida. Pero lo que da miedo en los estados es cometer injusticias, es ir a imponer una pena de muerte, una cadena perpetua, y que después, al cabo de tantos años, se compruebe que la persona no cometió el delito o no con esa gravedad y tengan que restituir, reponer y ver una indemnización muy grande. Eso es lo que le da miedo a los estados de asumir una cadena perpetua o de ejecutar una pena de muerte. Sí que de hecho en algunos de los dramas que hemos estado viendo en las semanas anteriores, ese era uno de los casos y esa es una de las alegaciones que los fiscales acababan haciendo. Es que ustedes tienen que, si hay un mínimo de duda, no pueden cargar a esa persona con esa pena, porque no es seguro. Y por lo tanto, esa posibilidad de inocencia, esa presunción de inocencia está ahí. Y mientras haya una duda, no puedes encarcelar a alguien porque por la persona que podría ser inocente. Y entonces a mí me ha gustado mucho el poder ver eso, porque además a ellas las vemos trabajar en prisión. Y me ha parecido muy curioso que hay dos tipos de sentencias también en Corea del Sur, que una es con trabajo y otra sin trabajo. Es decir, que una tiene trabajo forzado, por así decirlo. Y a él, yo entiendo que por lo que tú dices, porque si tú vas a estar dentro del sistema penitenciario durante un largo tiempo, el Estado necesita esa, ¿no?, esa recuperación, por así decirlo, por parte de esa persona, que además a mí también me parece algo vital y que puede llegar a llenar, ¿no?, a una persona o al menos a darle un poco de humanidad independientemente del crimen que haya hecho y de lo poco humanos que podamos considerarlo en un momento dado, ¿no? Porque como bien dices, pues la rehabilitación es compleja, en muchos casos insuficiente, y al final lo que vemos es que las víctimas se revictimizan en muchísimos casos, se sufre doblemente, y es lo que le ocurre a estas chicas es que es para prenderle fuego al país entero. Para prenderle fuego al país entero y que se encuentre tan desprotegida. Y como dice en un momento el policía, bueno, el jefe de prisiones, que siente que los adultos le han fallado totalmente. El sistema entero le ha fallado a esa mujer y a esa hija por completo. Esas mujeres no le han fallado en ningún momento. Ese sostén social lo ha tenido, pero a nivel estatal, hasta que consiguen un nuevo juicio, e incluso con ese nuevo juicio, yo algo que no me entra en la cabeza y que he tenido que buscar ha sido lo de la violación y lo de que a esas chicas no se le diese tratamiento en ningún momento, ni se le ejecutase ningún tipo de análisis. Y he leído Sí. ahora el código, e incluso si uno se mete en la embajada inglesa, por ejemplo, en Corea del Sur, tienes como unos hitos a seguir si ocurre algún tipo de violencia o tú eres, ¿no?, víctima de un tipo de violencia o de asalto sexual. Y exactamente lo primero que te dicen es que vayas a la policía y que lo primero que te van a hacer es testearte la ropa a ti, hacerte un examen médico, que todas las facturas están pagadas por el Estado si tú has puesto una denuncia, es decir, que no tienes que correr con ningún gasto. Y yo decía, gracias siglo XXI, pero es que esta muchacha también es de este momento, ¿por qué a ella no? Porque es ciudadana coreana, surcoreana y no inglesa, o no lo sé, me ha quedado un poco así en el aire. También me, porque en el sentido cuando en el juzgado le decían que no se podía probar el delito sexual, que hubiese habido una violación, y yo decía, pero no se le hizo ningún tipo de examen,
porque si encontraron el cuerpo es porque fue prácticamente en el acto y no me están mostrando tampoco en ningún momento como lo que pasó entre el acto como tal, digamos, del homicidio hasta el momento del juicio, es decir, cuánto tiempo hubo entre la captura, la capturaron en el acto, hubo una investigación, qué sucedió para determinar qué fue ella, porque estaba ahí, entonces, ¿por qué no hubo un tratamiento, como dices, acá, por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto de Medicina Legal, entonces en un caso como esos, lo primero que uno hace es, por supuesto, acudir a una autoridad y ellos lo remiten a uno al Instituto de Medicina Legal para que allá le hagan la evaluación física correspondiente y así puedan determinar si es un acto sexual, si es un acto abusivo, si hubo violación, porque como se ve también en unos capítulos de si es hay una forma de comprobar si fue una relación sexual consciente o si es una relación sexual abusiva, un acto sexual abusivo. Pero acá no se muestra nada de eso en la película y esa parte de pronto me quedó coja a niveles de conocimiento de espectador de qué tantos derechos se le están violando a ella también como víctima, porque es cierto, o sea, yo entiendo el hecho de que el victimario está muerto y no tiene mérito de defensa porque él no puede alegar qué fue lo que sucedió y también tiene ese derecho porque viene siendo una víctima de un delito, pero bueno, entonces, ¿qué pasó con todo este trámite que le tienen que hacer a nivel médico legal a ella para determinar el abuso que sufrió? O sea, también estaba golpeada, un estudio psicológico, nada de eso me lo muestra, entonces ahí sí me quedó como un poco cojo de saber qué había pasado con eso y no solamente en el hecho de que cuando llegó al juicio, como que todo el mundo la señalara y le dijera más o menos como, aquí no podemos decir que usted lo hubiese sido abusado, usted fue violado. Nosotros no podemos presuponer eso y no por esa presunción podemos decir que usted es totalmente inocente y que es válido el homicidio, es decir, también le están como diciendo, hubiese sido suficiente con que lo golpeara, pero ¿para qué matarlo? Claro. A ver, pues es que en un sentido de defensa la adrenalina está a 1000 y tú no mides tu fuerza y no sabes hasta qué momento la rabia, el desespero y el miedo pueden llegar con ese tipo de defensa. Entonces, ¿en dónde queda la legítima defensa? Creo que ahí hubo como muchas cosas cojas en ese juicio y sí, desafortunadamente cuando sí es un abogado también de oficio y no hay suficientes pruebas o no hay suficiente energía para ayudar a una persona, pues más o menos se quedó ahí a la buena de Dios con lo poco que le puedan proveer. Sí, a mí eso es lo que, de verdad, el primer shock para mí fue ese. El decir, esta muchacha está ahí metida en una sala de cuestionamiento, de interrogatorio, con su mamá enfrente, las dos llorando a lágrima viva y sabiendo ella que es culpable de un acto brutal, como es el asesinar a alguien. Pero yo a la par decía, pero si es que con lo que te acaba de ocurrir, poco está pasando. Y el sistema tan desprovisto, ese abogado defensor que le toca, que dices, tu madre mía, hijo mío, si es que no tiene ni sangre ni en las venas. Y te desespera. Y la ves a ella cada vez más retraída. Y cada vez entrar en esa situación. Y tú sabes que le va a costar hacerse a la vida en prisión. Y cuando te presentan a los personajes que lo hacen además de forma muy dinámica, cada uno de ellos, y te encuentras a 4 o 5 vestidas de azul y a una señorita vestida de rosa. Y ya te planteas, ¿qué hace esta mujer vestida de rosa? Enseguida te lo cuentan, pero llama la atención ver lo distintas que son y la dinámica familiar que se genera. Y el hecho a mí me ha gustado muchísimo de que es cierto que hay algo de violencia entre prisioneras, pero yo también querría entender que son sitios humanos, es decir, que hay una calidez, que hay un sistema de soporte entre ellas, que se ayudan mutuamente, que con sus más o con sus menos, al final son muchas horas las que convives y las que compartes con alguien, y más en prisiones de este tipo. Y lo hemos visto en muchas ocasiones, de hecho lo vimos en Insider el otro día, como comentábamos, y se ve esa dinámica y la brutalidad. Me gusta que esté latente, que esté ahí, que se sepa que puede ocurrir, pero que realmente a nivel social no está todo perdido cuando una chica tan jovencita entra habiendo sido víctima de una atrocidad y culpada por ello, además. Entonces me gusta que por lo menos la película le dé esa oportunidad al mundo, ¿no? Es decir, por lo menos algo queda. Jovencita e ignorante del sistema, porque puede que las otras personas sí hayan cometido unos delitos, aun cuando menores lo hayan cometido antes, entonces sabían algo de cómo funciona el sistema judicial, o por lo menos sabían que iban en contra del sistema judicial, pero esta chica no. A mí este tipo de cárcel
Es mucho más humana en el sentido de cómo está construida o de las cosas que les dan, porque así también lo mostraban en Prison Playbook y me sorprendió muchísimo cuando vi ese drama, porque yo decía, pero todas las cárceles de Corea serán así, porque es como tan organizado todo y les dan como lugar a tantas cosas, incluso tener un televisor, de tener como unos cajoncitos para guardar sus cosas, de tener, digamos, un baño propio dentro de la alcoba, pero al mismo tiempo se pierde la privacidad de tal forma que personalmente sería agobiante para mí compartir un espacio con tanta gente desconocida y sobre todo el baño. Ya eso entro en una contradicción que me choca brutal, pero es algo a lo que tienen que acostumbrarse poco a poco las personas que van llegando a comenzar a interactuar con los demás, a entender las personalidades y a ver cómo les va a llegar. Y eso también era lo bueno de la protagonista, de entender cómo era cada una de las mujeres, qué le podían aportar, pero ellas también qué le podían aportar a las demás, y en el sentido de la que era la más violenta, que como que había tenido toda su vida era peleando, pues pudo llegarle, porque no comenzó a seguir el juego en cuanto a la pelea, sino a tratar de dejarla un poco, a que la conociera y así mismo llegar a tener como todos un acogimiento. Por supuesto, la del uniforme rosa choca de entrada, porque supuestamente en las cárceles no te permiten ser diferentes, sino todos tienen que mantener esa igualdad, y ya ella la manejan como la presa modelo, y pues tú la ves así como muy peinada, como muy puestecita, como que quiere distinguirse y sobresalir, y ya en un momento dado donde con cada una que va hablando y uno va entendiendo un poco como de qué están acusadas o por qué están allí, también se va entendiendo un poco el carácter que tiene cada una y por qué se comportan de esa forma. Entonces, es como muchas humanidades encerradas en espacios muy concretos, muy pequeños, y por supuesto que los genios tienen que salir a volar en algún momento. Es que es desesperante. O sea, si con tus compañeros de trabajo que compartes solo unas horas, unos espacios, y tienes libertad de movimiento, pero sabes que al final del día puedes volver a tu casa, entonces no me imagino el saber que vas a pasar años y años con las mismas personas. Es complicado saber cómo van a manejarse todos esos como temperamentos, personalidades. Es muy difícil y a ella se lo vemos y hay un momento dado en el que es verdad que ella se introduce en una dinámica ya creada y una dinámica muy fluida. Pero esta muchacha viene de una casa de silencio porque su madre no habla. Entonces, claro, ellos tienen un lenguaje de signos y eso es silencio puro de forma continuada. Y hay un momento en el que conforme llega, ella se calla y lo único que les pide es que por favor se callen. Es que el silencio, la paz, la tranquilidad, la armonía, en un sitio de esos sale por la ventana. No existe porque si no uno por otro, pues la casa sin barrer y el ruido continuamente está generándose. Es la falta de privacidad, ¿no? Y de sentir que tú te perteneces a ti mismo y ahí en cambio sabes que no es así, que estás totalmente expuesto. Entonces el hecho de que la chica se enfrente a lo que se enfrenta, que es al haber pasado por una violación, por un sistema que la criminaliza y la penaliza totalmente, y de golpe y porrazo enterarse que además está embarazada por ese acto criminal y que no hay nada que pueda hacer porque ni siquiera se le ofrece un aborto a esta chica, es... eso sí que es criminal realmente, ¿no? Y me gusta mucho cómo de forma tan natural los personajes se posicionan. Y esa muchacha que tú comentabas que tenía problemas de ira, parece que es, ¿no?, la única que está protagonizada por Yoo Min Kyun, que es una chica jovencísima que ha hecho dos series y esta peli, y a mí me parece que hace un papel muy bueno porque tiene un personaje muy complejo con esos ataques de ira tan selectivos. Es la única, esta chica es la única que entiende de verdad que ella es la importante en este momento, ¿no? Y que ese bebé, ese futuro bebé, no es en ese momento nada más que un recordatorio continuado del abuso que ha sufrido. Y en cambio nos encontramos con que el resto de mujeres no aguanta las ganas de que ese bebé nazca porque entienden que no es culpable de nada. Y entonces aquí nos encontramos con un tema que es muy delicado, puntiagudo en muchísimas sociedades, a nivel familiar. Esto rompe familias, rompe amistades, este tipo de conversación. Pero es espectacular ver
cómo hay tanta empatía y tanta falta de tacto al mismo tiempo, porque se juntan las dos cosas. Claro, es que una no, en ningún momento no sé si fue que no quisieron meterlo en el guión para no como generar una polémica respecto del aborto, algo por el estilo, pero en la legislación está planteado en muchas legislaciones que una de las causales para permitirse el aborto es que el bebé haya sido producto de un ataque sexual, porque es un derecho que se le da a la mujer toda vez tomando en cuenta la forma brutal en que fue accedida. Sin embargo, acá pues no se plantea nada del tema, es como más o menos ya tiene que salir adelante con esto y miremoslo cómo lo asume. Y sí, las demás empatizan mucho y le dejan como de lado el dolor que siente ella porque no es algo que estaba esperando. O sea, aparte de haber tenido que sobreponerse al ataque sexual, al encarcelamiento, a dejar sola a su mamá sin una provisión económica, también tiene que ahora subsistir con un embarazo y varios no a saber qué va a pasar con el bebé después, hasta dónde se lo tiene que llevar. En este drama que te comentaba al inicio de Secret Love, se planteaba, la chica terminaba embarazada en la cárcel y ahí le decían que hasta los 18 meses podía tener el bebé con ella, pero que a partir de ese momento una de dos, o se lo llevaba a un familiar y asumía la custodia o el Estado lo entregaba a un orfanato. No había de otra. Ella no podía quedárselo, no importaba si el niño estaba enfermo, nada. Tenía que salir de la cárcel, ya no lo podían tener más tiempo. Entonces también como que entrar en todo este pensamiento de qué voy a hacer con ese niño, si lo voy a querer, yo por qué lo tengo que querer, o sea, y de pronto mostrar si una mujer puede ser o no empática con un bebé que esté esperando, pues también es que es complicado, como que todas las demás estaban como las tías que esperan al niño chiquito para cuchicharlo, pero también un poco más de empatía y creo que como dices, esta otra chica que tiene esos ataques de ira, lo podía entender más fácil, no sé si por el tipo de vida que había tenido, por cómo reaccionaba, porque ella era como más bruta, pero también más humana en expresar lo que todos queremos expresar, pero de pronto ella no lo minimizaba, sino al contrario lo maximizaba, pero al final de cuentas sí es un personaje complejo porque no era tanto de los grandes diálogos o de contar mucho de su vida para que entendiéramos por qué era así, sino solamente con la expresividad del cuerpo y de la cara de decir, es que no todo en la vida puede ser rosa y no me pueden pedir que yo esté sonriendo y sea positiva siempre, esté afuera o esté adentro. Esa positividad total y completa no es posible en ningún ser humano. Mm. Y eso realmente se lleva muy bien. Yo hay dos escenas que me han roto por completo. Hay momentos muy divertidos. Esta película tiene eso y volvemos a hablar lo de siempre. Cine coreano es reír y llorar a partes iguales, quedar fascinado por lo que uno está viendo porque las dinámicas son tan naturales que es la vida pasar y lo estás viendo y esas mujeres dirían exactamente eso en ese momento, se reirían, tramarían lo mismo que traman estas porque está diciendo Yuki por el chat, cuando hacen la ropita, es que al final hasta una de las líderes de la cárcel, una de las jefas, les da hilo y les da una bobina, es decir, que al final todo el mundo cae, ¿no? Ese jefe de prisiones se da cuenta de que esa niña podría bien ser su hija, empiezan a cuidarla con extra especiales, buscan un trabajo que esté a molde, acorde a su estado, es decir, que se le cuida, que esta película al final no abandona por completo al personaje, pero sí hay momentos que te rompen a ti como espectador y para mí es cuando le dicen que está embarazada, que la chica sale corriendo, corriendo de forma absoluta, campo a través, y en ese momento te das cuenta de que se va a romper, de que esta chica se va a romper y probablemente no regrese. Y luego cuando el castigo a salir corriendo, a intentar fugarse, ¿no? Por así decirlo, es meterla en confinamiento y cuando la sacan y tiene la barriga entera golpeada y llena de moratones, esa parte para mí es durísima. Bueno, me parece que hace un papel tremendo esta chica aquí, porque la escena de la violación, cuando está tumbada en el césped, el cómo mueve el abdomen de los nervios y aquí cómo se encuentra tumbada en el suelo, todo la barriguita morada, gris, es brutal. A mí dos escenas que me gusta ponerlas en contraposición por lo mismo, por tener dos momentos tan diferentes en una misma historia y es la escena de la violación, como dices, porque es una escena oscura, violenta, bruta, de soledad y de inseguridad y de total indefensión por parte de ella,
Y si yo la contrapongo con la escena en la que están todas sentadas afuera, como en una banca, tomando el sol, con luz, con acompañamiento, sonriendo, donde ya hay una amistad y donde ella se siente como segura y protegida, me encanta poner esas dos escenas como al mismo tiempo y decir cómo lograr dos momentos tan diferentes, pero tan duros en el sentido de lo que me están mostrando en una misma historia. Cómo pasar de esa oscuridad a esa luz, de esa soledad, a ese acompañamiento, de sentirse sola, a sentirse como guardada, como protegida, y de cómo ella puede tener esos dos registros en esa violación que está totalmente como abatida, triste, o sea, terrible, una indefensión, porque me parece una escena muy fuerte para el espectador en el sentido de no es mostrar el acto como tal, sino ese después, ese total abandono, tirada, como cualquier, no sé, trapo sucio o pedazo de basura en el pasto y ella, sí, esos movimientos repetitivos con su abdomen todo destapado, pero también después como esa luz, ese como halo de esperanza que se le ve en la mirada ya cuando está con ellas, sobre todo en una situación que parecería muy normal para cualquier persona y es sentarse en una banca, reírse con las amigas más o menos a echar chisme, al rayo del sol. Y ahí es la oportunidad también para saber un poco de qué van las demás o por qué están ahí, porque sabíamos de la maestra en un inicio, esta mujer que se la pasaba orando, que había sido maestra, y pues obviamente suponíamos que la chica de Ira pues tenía que ver algo con violencia y por ello estaba ahí, pero de la de Rosado, de esta primera mujer que le brinda protección y ya después de cuando hablamos de la mujer del adulterio, así en dos líneas, por lo menos entendemos cuál es el delito por el cual están penando en esa cárcel. Entonces, adulterio, fraude, prostitución. Ya las aristas de cada una se quedan un poco ahí como en la imaginación del espectador, pero sí nos dan por lo menos ese puntico de medio saber algo de ellas o de por qué están allí. Es que es durísimo, estamos viendo ahora las imágenes en pantalla de muchas de esas escenas que se contraponen, como tú dices, el césped y el jardín que tienen en esta prisión, ese arco iris que se ve, esas bancas y ellas sentadas y tomando el sol, y la escena tan bonita que hay cuando están tendiendo la ropa e intentando conseguir crear ropa para esa persona que está por llegar. Es fascinante verlas trabajar en equipo porque a lo largo de la película, sobre todo al principio, vemos cómo conviven, pero no hay un acercamiento vital entre ellas, o sea, no hay algo por lo que levantarse cada día juntas y hacer, y en cambio en cuanto el bebé entra en juego y se tienen que preparar para cuando llegue, porque las chicas son conscientes de que la chica no sabe bien lo que está ocurriendo, no gestiona en absoluto lo que está por llegar, no prepara nada, no hay nombre para ese bebé, no hay ropita, no hay, ¿no? Es como eso está en sus cabezas. Y es impresionante ver cómo es cierto que hace falta una aldea entera para criar un bebé. Y aquí se nota, porque todas se ponen al unísono, se despiertan en mitad de la noche, la acogen, la cuidan, algo más de comer, algo más para que estés cómoda, este esfuerzo no lo puedes hacer. Y luego pues esa escena de robar la ropa de las demás o de que le corten el trajecito rosa el traje rosa a la del fraude para poder hacer un trajecito y que tenga por lo menos dos conjuntos, es muy cariñoso, es muy divertido, no es muy amable, y esa calidez humana es la que a mí más me ha gustado. Lo que a mí más me gusta de la película ha sido que aunque es una película que tiene una trama durísima, no se pierde, ¿no?, el hecho de que tú por haber cometido un crimen ya se te tenga que considerar una mala persona, porque pues muchas de ellas están ahí por errores, o la del adulterio, por Dios, por cosas que ni comprendemos. Y entonces una chica que está tan abandonada también en el sistema a nivel social, que no controla su ira, que no tiene un sistema de apoyo y por eso ha acabado en prisión. Hay muchas veces que sencillamente el haber tenido alguien con quien estar y con quien hablar la hubiese salvado de estar allí, pero el no tener a nadie te hace caer en un agujero de esto. Ella un poco en este sistema judicial también abarrotado y de tantos casos que manejan los defensores de oficio. Cuando uno tiene un abogado propio al que le estás pagando, pues obviamente le exiges y tiene que sacar adelante, no siempre con una pena a favor, pero sí con la mejor actuación del mundo, porque le estás pagando, lo estás contratando.
pero cuando es un abogado de oficio que tiene a su espalda 20, 30, 40 casos más y todos los tiene que llevar a mejor término, porque de forma contraria se ganaría una queja, pues obviamente está haciendo lo que el sistema le permite hasta donde más puede, pero pues sin matarse porque tiene 30 o 40 casos más para sacar adelante. Entonces, hasta donde él tiene y si no hay más pruebas, pues ni modo. Y si usted no quiere de pronto sacarlo a la luz y ayudarse, pues ni modo. Yo también hago hasta donde el cliente me permita porque no puedo ir en contra de sus deseos. A mí me gustó mucho la escena de cuando la chica que tenía problemas de ira hacía el móvil, Sí, qué porque bonito. ella mostraba era como su humanidad dentro de sus capacidades, dentro de sus cualidades, hacía algo también bonito para el bebé. Entonces no estaba de pronto con el grupo totalmente haciendo lo mismo que era la ropa, y entonces su azulito, rosadito, no. Ella tenía otras habilidades y lo proyectaba era en ese móvil y lo bonito que le había quedado con materiales tan rústicos como puede ser de pronto, no sé, el hierro o el acero, eso gris de ese material cuando estamos acostumbrados a que los móviles de los bebés sean de materiales blandos y llenos de colores y de sonidos y de personajes como muy tiernos, como de animalitos o de cosas muy tiernas. Ella lo hace con otro tipo de cosas, lo que tiene a la mano, pero al fin y al cabo saca algo para ese bebé. Entonces me gustó como también mostraban que ella también puede aportar algo dentro de su naturaleza, dentro de sus capacidades, y eso me parece, eso me gusta. Y también me gustó cómo mostraban, yo lo entendí así como que nuestra protagonista había dado la niña en adopción Ujú. y le había tenido una familia mejor. Me parecía a mí un acierto que se finalizara la historia así, porque si bien es cierto, muchas mujeres asumen ese bebé y lo crían y lo mantienen, también es cierto que no es una mala decisión darlo en adopción y permitirle, primero que tenga una familia, quiero decir mamá y papá, en una sociedad donde como que se fijan tanto en eso y también aparte de eso unas personas con condiciones económicas más estables y mejores que les puedan dar una educación que es también tan costosa y en la que se fijan tanto. Entonces me gusta cómo una chica joven puede asumir una decisión tan madura, darle una continuidad de vida a esa niña y ella también darse una continuidad de vida con su mamá. Mm. Además, yo no sé si tú lo has visto así, pero yo juraría que la mujer que se queda con la niña es la del adulterio, que se la ve en No el me campo fijé. de flores, pues yo creo que es la misma mujer. Creo que es la misma. ¿Ves? Me está diciendo Yuki que sí, es la Ah, misma. A mí me ha gustado mucho porque es como que ella, esa mujer que lo único que buscaba era tener una relación estable y encontrar a alguien que de verdad la valorase por quien fuese, que es algo que le dice ella en las cartas. A mí las cartas me parece también una forma bonita de cerrar, ¿no? Un poco y de sacarla de la cárcel a ella, por así decirlo. Pues de despedida me ha parecido bastante chulo verlo trabajar así, porque no se me habría ocurrido. Y es una forma muy dramática, muy emotiva, pero por así decirlo, no muy burda, porque al final una despedida en persona quizá hubiese sido totalmente distinto. Entonces, verla ahí me ha gustado que sea ella la que acoge luego al bebé y que la veamos 5 años después consiguiendo su sueño, porque habla mucho de la resiliencia de esta muchacha y habla mucho de que un evento no debe o no es justo, ¿no? Al menos que defina tu vida. Una vida que tienes totalmente por delante y que con 25 añitos no ha hecho más que empezar. Entonces creo que ese cumplimiento de sueños y esa necesidad de que el bebé tenga esa salida, esa familia feliz y además se sepa que está con alguien que tiene la humanidad, ¿no? De haber tratado a un desconocido como a familia en una situación tan complicada, yo creo que dice mucho y que es un punto de cierre que no llega a ser tremendo ni demasiado lacrimógeno ni demasiado rosa, no, es sencillamente una salida en positivo a las situaciones que se estaban generando. Eso sí me ha gustado bastante. no me había fijado que era el mismo personaje quien terminaba quedándose con la niña y me parece como un redondo más bonito todavía que haya terminado con alguien que desde el inicio la quería, porque le brindó cariño desde que estaba en la pancita, entonces eso me parece chévere saberlo. Y sí, como que si el cierre hubiese sido todas en persona despidiéndose, lo habrían tenido que hacer como muy lacrimógeno por el hecho de dónde estaban y cómo se estaba dando, entonces como que ya se habría ido como demasiado allá en el drama que no hubo durante el desarrollo de la película. Hubo como el punto suficiente de drama, incluso a mí a veces
cuando ella estaba hacia el final, que estaba enferma y estaba recluida en la clínica, hubo momentos como que con la mamá se me hacía ya Sí, demasiada a mí la escena, también. como un poco sobreactuada, Mm. esa tristeza que estaba teniendo, esa parte de ella no me gustó, sí, me parecía un poco sobreactuado la lloradera en la cárcel y en la clínica, eso sí no. Entonces si lo hubiesen sido hecho hacia el final, también como que habría rayado en el drama y de pronto lo saca uno de entender lo importante de la película y era eso, como una muchacha, pese a las dificultades y al lugar donde estaba, conocía gente que le había enseñado, ella también, pese a su juventud, les había aportado cosas y pese a también a todo lo que había vivido, seguía adelante con su vida. Mm. A mí lo que más me gusta, Joana, de todo esto es que cuadremos las películas de esta forma tan maravillosa. Hemos hablado de Wonderland ayer el martes, hablamos de Made Please the Court y dijimos, venga, pues peli con tema. Peli con tema que era 2037, que le teníamos ganazas tremendas, que hablamos de ella en el top de películas del 2022, pero es que resulta que tenemos un vínculo más. Porque el actor Yoon In-gi, que es el señor que está en la cárcel, que le compra los pastelitos de arroz a ella, resulta que es uno de los jueces de Made Please the Court, si no recuerdo mal. ¿No? Creo que lo vimos ahí. Sí, en Lo Made Please the Court recuerdo. sale de juez también. Entonces me encanta. Y es el juez que le dice ya en Made Please the Court a la protagonista, le dice al fiscal, mira, cámbiale el tipo de pena porque es que esta lleva aquí 7 horas con el caso y tiene razón, rebájale el tipo de pena para que no tenga que ir la mujer que también es sorda a la cárcel cuando lo del niño. Y me encantó verla 2 veces y digo, esto es perfecto. Digo, si es que ni a propósito, así de bien hacemos las cosas. Esa es la gran investigación en profundidad que tenemos en Bienvenido a Dramaland, que toca y cae redondo. Esa contraposición, porque el martes estábamos con abogados maravillosos que de diferentes formas sacaban adelante los casos y no permitían que una injusticia le pegara a sus clientes, sino que por el contrario hacían todo lo posible para que salieran bien librados de las situaciones que habían tenido. Y acá estamos del otro lado, de cómo una chica no tiene una defensa justa o un miramiento justo por parte del Estado y termina pagando una pena que bueno, obviamente entiendo que tenga que pagar algo porque al fin y al cabo cometió un homicidio, pero también habrían que tomar en cuenta esa legítima defensa para que fuese mucho menos o de pronto de otra forma, no intramuros. Pero entonces esa contraposición de historias es chévere por ese lado, no siempre verlo desde el lado de los abogados o fiscales como lo tenemos en los dramas legales, sino también desde el lado de los presos. Es redonda, ciertamente es redonda. Yo la única película que había visto con este tipo de temática y además la recomiendo muchísimo, no tiene nada que ver con esto, nada que ver porque es brutalmente dura, es la de A Resistance. ¿Sabéis Mm, cuál es? Esta sí. es que es del 2019, que va sobre cuando Japón, ¿no? Llega e invade, anexiona, por así decirlo, en 1910 Corea del Sur y a estas mujeres las torturan y las meten en una cárcel y las tienen continuamente en un sistema penitenciario que las tortura, que las mortifica, que está continuamente aprisionándolas espiritual, ¿no? y físicamente. Y es brutal. Esa película está basada, ya os digo, en el año 1910. Es muy dura de ver, pero nos habla también de cómo hay una necesidad de contar estas historias y de dar a conocer o de intentar hacer ver que no solo lo que vemos o se normaliza como puede ser que los hombres vayan a prisión, sino que también esas mujeres lo hacen y que hay unos requerimientos y hay unas necesidades dentro del sistema penitenciario que debe de también saber acogerlas a ellas, porque es tan básico como las necesidades que una mujer tiene a la hora de higiene y que no se tenga en cuenta o se penalice por ser mujer. Eso también es interesante y creo que Corea del Sur está muy necesitado de este tipo de conversación y creo que esta película acierta muchísimo en el tratamiento que tiene. Claro, porque en la lucha democrática o en la lucha contra Japón hemos visto muchas producciones donde los hombres son detenidos, encarcelados y torturados. Incluso lo estábamos viendo en el drama de May Please el martes. Una parte, bueno, digamos como el núcleo central de la película del drama iba sobre eso,
pero siempre estamos como hablando de los hombres, pero las mujeres también tuvieron esa lucha democrática y también fueron encarceladas, torturadas y señaladas y demás cuando estaban en contra del Estado. Y por supuesto las necesidades de hombres y mujeres nunca van a ser iguales. El hecho de si llegamos a quedar embarazadas intramuros, también un miramiento que se le hace desde la parte legal es cómo muchas mujeres aprovechan estas ayudas que se dan para las mujeres que quedan embarazadas para comenzar a generar penas más laxas o para poder incluso salir de las cárceles. Es que desafortunadamente el dicho de echa la ley, echa la trampa, pues sí que está muy bien aplicado. Si bien es cierto a muchos les ayuda y les beneficia y les es justo que se les aplique, pues otros lo cogen como para beneficio propio y así poder, no sé, reducir penas cuando en verdad son culpables y deberían cumplir con todo lo que se les ha dictaminado. Y a mí de pronto por eso me gusta tanto Doctor Prisoner, y es porque regularmente vemos como alguien tiene una enfermedad y hay un doctor que genera un tratamiento para curar esa enfermedad. Sin embargo, aquí lo que hacía el médico protagonista era, con una especie de medicamentos y de alimentos, generaba una enfermedad para que la persona no cumpliera la pena o la cumpliera en su casa, la cumpliera de otra forma, como que volteaba el sistema a su favor, pero pues obviamente uno en un inicio está diciendo, pero vendría siendo como el villano de la historia. Sin embargo, tiempo después vamos viendo cómo todas esas ayudas que él provee, después las va recogiendo para también lograr justicia contra algo que él y otras personas sufrieron. Entonces, como que esa volteada de guión también me pareció muy interesante en ese drama, y es poder ver el sistema penitenciario y carcelario desde puntos muy diferentes, desde aristas muy diferentes, muy violentas como Insider, pero también de pronto más calmadas, más cálidas como Prison Playbook. El caso es que tenemos de todos los tipos. Si quieres ver variado, te tienes que poner producciones coreanas. Eso es de esa manera, porque lo hay de todos los palos, para todos los gustos, más amables, más duras, más terroríficas, más divertidas, porque ciertamente se trabajan en todos los géneros y todos los palos. Y yo tenía muchas ganas de ver esta película. Creo que de este mes es de las que más me van a gustar. Tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de Broker la semana que viene. Pero bueno, hablaremos de ella largo y tendido. No sin antes ver Moon Lovers, porque ya voy por el episodio 6. Gracias. El otro día me acosté muy tarde, con los ojos hasta aquí. Y estoy enamorada del príncipe número 8. Y ya lo he dicho, y para el martes lo digo otra vez. Yo no cambio a mi príncipe número 4, lo siento. No pasa nada, si nada que así no nos peleamos. Okay. Sí. Aquí, afortunadamente, hay tantos príncipes que cada quien puede escoger uno y entonces no hay lío. Entonces yo sí me quedo con el cuarto, aunque Ji-Hoon la verdad no me molesta nada. No tenemos ningún problema. No somos tampoco personas delicadas. Entonces el martes os esperamos para ver Moon Lovers. Es el día de los enamorados. Y como no podía ser de otra forma, pues hemos cogido uno de los dramas más duros de vez de Dramaland. Porque es precioso, pero lo que Dramaland te da, Dramaland te quita. Y lo mismo que estás enamorado y de una sonrisa en la cara, llega la puñalada por la espalda y las lágrimas pues no paran de salir de tu ojito y tu corazoncito coreano se rompe. Así que nada, como somos así de buenas personas, pues nos vemos el martes que viene para San Valentín, con un San Valentín bastante sangriento, la verdad. Sí, la verdad sí. Sí, ahí sí no se respeta nada, entonces ese es otro tipo de San Valentín, que no todo puede ser unicornios en la vida ni corazones volando. Entonces hay que hablar de una muy buena producción como esa. Y el jueves completará con Broker, así que otra muy buena semana también. Semanas redondas. Vamos de programas redondo en programas redondo. Así que nada, que disfrutéis muchísimo del fin de semana, que os cuidéis y que os pongáis maratón Moon Lovers, que no tiene desperdicio. Hay que verla todas las veces que sea necesario. Si a uno no le gustara la historia, tiene por lo menos caldo de ojo. Algo se le saca ese drama. Siempre hay cosas que ver. Así que nada, estamos preparando cositas para la semana que viene y nos vemos pronto. Año. Descansen.